en el capítulo número 16, versículo del 8 al 16. ¿Me sigue con su vista y con sus oídos? Lo tenemos, Génesis capítulo 16, dice así la palabra del Señor, versículo número 8. Y le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dijo Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Oremos, Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre. Bueno, la historia de Agar es una historia que representa a muchas mujeres aún hoy en día. Es una mujer que llegó a ser madre por consecuencias. La Biblia menciona que aquí Dios se le aparece cuando ella está huyendo del maltrato de Sarai. Pero ¿qué dice la historia? ¿Cómo es que llegó Agar a ser sierva o esclava de Sarai? Resulta que hubo una gran hambre en Canaán, y huyendo Abraham y Sarai de ese hambre llegaron a Egipto. Entonces le sugiere a Abraham a Sarai, no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana, porque aún Abraham dice que la vio de buen parecer, hermosa, dice, y así te van a ver ellos, hermosa, de buen parecer. No vaya a ser que me maten a mí y se queden contigo. Entonces así sucedió. Resulta que los príncipes de Egipto la vieron hermosa y la llevaron y se la presentaron a Faraón, y Faraón la retuvo con él. Y en ese retención que tuvo de Sarai, le respetó la vida a Abraham, pero también la empezó a llenar de regalos, de presentes, y entre esos presentes iba Agar. Se la dio como sierva. Y Agar estuvo con Sarai. Resulta que Dios hiere a Faraón por haber tomado a Sarai, haberla apartado de Abraham. Entonces él se da cuenta y le reclama a Abraham y lo despide y regresa, pero Abraham ya regresa millonario, por así decirlo, y con él se lleva a Sara. Era una muchachita apenas, una jovencita. Entonces era como de la clase más baja, porque ella fue separada de su familia, fue separada de su país. Era una esclava egipcia en Egipto. Pero ¿cómo es que se llega a ser esclavo en su mismo país? Solamente hay dos razones. Pero una de ellas puede ser por causa de la pobreza. Tal vez sus padres tenían una deuda. Recuerden que los faraones cobraban impuestos, y a veces las personas tenían que pagarlos de su ganado, de su cosecha, pero si les iba mal no podían pagar. O tal vez él pidió un préstamo y no pudo cubrirlo por no tener. Entonces en aquel tiempo se pedía a los hijos que sirvieran de por vida por esclavos al deudor, a aquel que le debía. Entonces esta pudo haber sido la tragedia de que Agar tuviera padres pobres, con la incapacidad de poder no cubrir sus deudas,
y llegó como sierva en Faraón y la tenía ahí como una servidumbre. Por eso la regala, tal vez por ser muy joven la da, porque es hasta cierta edad que las mujeres empiezan a ser útiles. Es hasta cierta edad que las mujeres empiezan a ser útiles. Cuando empiezan ya una madurez, cuando están jovencitas, pues yo creo que hasta aquí en México conocemos eso, ¿verdad? Que hasta cierta edad son más útiles. Entonces le entrega. Pasa el tiempo, los años, ya Dios le había dado una promesa a Abraham de que sería padre de multitudes, pero han pasado ya alrededor de 11 años. Entonces es Sarai quien le sugiere a Abraham: llégate a mi esclava. Ella era de las subordinadas, de las más bajas, no conocía el idioma, tenía que aprenderlo, no vivía cerca, estaba separada, pero era joven y tal vez en ese tiempo ya alcanzó la edad de la madurez en la que la mujer puede concebir. Entonces ya para entonces aprende el idioma. Sarai le sugiere a Abraham. Abraham fue un hombre fiel a su esposa, sabiendo él que su esposa era estéril. Él no buscó otra esposa, él amaba a Sarai, él la respetó. Él no fue el que sugirió esa idea, fue ella quien la sugirió. Ella dice: yo la tendré entre mis piernas como parte de mía, entonces el hijo que te dé ella será tu hijo, será mi hijo, y entonces se heredará. Ahora, Abraham y Sara eran personas que trataban bien a sus siervos. Abraham tenía un siervo que lo amaba, e inclusive iba a dejar como heredero a uno de sus siervos. Pero Dios le promete el hijo. Se tarda el tiempo, no es hasta la edad de 100 años que viene Isaac, pero es ahí a la edad de 86 años que le dice Sarai: llégate a la esclava. Y era costumbre que todos los hijos de esclavos pasaran también a pertenecer a sus amos, a sus dueños. Es como si usted tiene una perrita, una gatita, una gallina, y salió y por ahí regresa ya bendecida y lleva la bendición. Otros perritos ahí, ¿de quién son esos perritos? Pues de la dueña del animal, ¿verdad? Entonces así se trataba a los esclavos. Los hijos de los esclavos nacían esclavos, nacían siendo esclavos. Entonces el hijo de Agar pertenecería, pero entonces Agar se empezó a ser tratada de manera diferente, porque llevaba en el vientre, ella sirvió como hoy se llaman madres, esas que rentan su vientre, subrogadas, que rentan su vientre para que otros sean padres. Eso sucede hoy en día. No es legal en todo el país, pero sí en 2 países, en 2 estados aquí en la República, la subrogación. Madres sustitutas. Entonces ella sería la sustituta, pasaría el hijo Ismael a ser hijo de Abraham, que sí era de él, pero también de Sarai. Pero resulta que Agar empezó a creerse, ¿verdad?, la gran esclava, porque ahora ya habitaba dentro de la tienda, no digo casa, pero dentro de la tienda. Se le daba una comida especial porque había que cuidar el estado de su embarazo. Y ya no hagas esto, Agar, y no, cuidado, ya no hagas aquello, no, deja los trastes, ya los lavarás en otro tiempo. Y entonces ella se empezó a sentir así, y lo notó Sarai, y dijo: ¿esta qué se cree? ¿Qué se cree? Entonces la empezó a maltratar embarazada, le empezó a cargar la mano, la empezó a oprimir, y entonces ella dice: oye, ya no voy a aguantar. Y no aguantó Agar, y decide en una de esas, y era algo peligroso por escapar, siendo esclava, era que al momento de recuperarle era darle muerte. Entonces ella escapa de Sarai, y la situación se torna difícil. Se iba a convertir en una madre soltera, con un hijo que no iba a tener padre. Y que ¿quién la iba a tomar con un hijo? La herencia pasaba al hijo varón. Nadie le daría herencia a ese hijo,
por no ser hijo directo del varón. Y el sufrimiento de Agar fue, imagínense, pagar la deuda de sus padres, llegar a tierra extraña, servir a hombres con costumbres extrañas. Ahí obviamente ella oyó hablar de Dios, sabía de Dios porque Abraham era un hombre devoto a Dios. Entonces ella huye, todavía joven, embarazada. La situación en el desierto se torna difícil, no hay comida, no hay alimento. Y dice la escritura, hermanos, que halló ella una fuente y la visita el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, hermanos, es la manifestación del Hijo de Dios. Es lo que llaman una teofanía. Estaba junto a una fuente de agua en el desierto, y junto a esa fuente estaba en el camino de Shur y Agar. Y el ángel le dice, Agar, verso 8, Agar, sierva, ¿cómo le llamó? Sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella no sabe. A veces no hay. Cuando alguien sale, una mujer sale de su casa, sale sin destino. No sabe a dónde va. No sabe. Así salió ella. Hermano, por eso digo, la historia de Agar puede llegar a ser la historia de muchas mujeres que llegan a convertirse en madres solteras. Y ahora, ¿qué culpa tenía ella de sus padres pobres? Ella está pagando consecuencias, está sufriendo una situación que se vive en muchos hogares hoy en día. Y el ángel la detiene, está huyendo, él está salvándola de la situación. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Y ella responde, estoy huyendo. ¿Cuántas jovencitas salen solo para huir de sus casas? Es que ya no quiero estar en casa de mi padre. Es que ya no quiero estar en casa de mi madre. Es que ya no quiero estar en casa. Quiero salir. Pero esa salida, muchas veces esa salida resulta que, como dicen, ¿verdad? Sale de Guatemala para entrar al Guatepeor. Y sale a unas consecuencias. Entonces aquí dice, estoy huyendo de Sarai, mi señora. Está reconociendo su condición, sabe quién es ella, pero una condición que ella no buscó. Tal vez era una joven con ilusiones, tal vez era una joven con sueños, pero la situación vino a afectarle en la vida y truncar todos sus sueños. Una decisión no de ella, de sus padres. Y los sueños se esfumaron, las ilusiones se esfumaron. Ahora está embarazada, no está casada, es una esclava. El hijo que va a tener no va a ser de ella, se lo van a quitar. No sé si me está siguiendo en la historia. Entonces aquí el ángel que es la manifestación del Hijo de Dios, reconoce ella que Jehová ha oído su aflicción. Está afligida. Dice el ángel, vuélvete a tu señora, regresa. Ha oído el clamor, ha visto la aflicción. Vuélvete a su señora, verso 9, ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, miren lo que le dice, hermano. Una promesa, la misma promesa que le dio Dios a Abraham, se la está dando a ella. Solo por concebir hijo de Abraham, le dice en verso 10, el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. ¿Por qué ese nombre? Porque he oído tu aflicción.
Ella le llama el Dios que me ve. El Dios que me ve en mi tristeza, el Dios que me ve en mi dolor, el Dios que me ve en mi aflicción, ha oído y ha visto mi aflicción. Y es Él el que le pone nombre. Ponle así, así lo vas a llamar, porque te vas a acordar que Dios oye a los afligidos, que Dios sana a los quebrantados de corazón. Y la historia de Agar, vemos aquí, ella regresa y le dice: él será un hombre fiero, su mano será contra todos, la mano de todos contra él, delante de todos sus hermanos habitará. Y hermanos, y es lo que hoy conocemos todos los países árabes: Irán, Irak, Palestina, Arabia Saudita. Todos esos países son descendientes de la esclava Agar, hijos de Abraham. Amén. Hijos de Abraham. Y regresa y nace Ismael. Entonces aquí la enseñanza es que en Agar, hermanos, Dios es un Dios que oye a las mujeres rechazadas. Ella fue rechazada, ella fue menospreciada, ella fue una persona que no logró sus anhelos ni sus sueños, pero aún en medio del dolor Dios se revela. En medio de la necesidad Dios ve, Dios conoce, Dios sabe, Dios oye la aflicción, la necesidad, y Él es proveedor. Dios bendice y ama a todos aquellos que han sido menospreciados. Dios ama al débil, al menesteroso, al que es tratado injustamente. Dios le ama. Dios no se olvida de ellos. Entonces Dios la bendice. Así será tu descendencia. Tu hijo va a vivir y tendrás descendencia, una esclava. Son los que llaman, la escritura le llama los hijos de la esclava, ¿verdad? Todos los países árabes. Entonces Agar, que fue una madre marcada por el dolor y en una situación siendo una mujer insignificante, y Dios está ahí con ella. Dios está viendo, hermano. Dios inclusive vio la injusticia, cómo se le trató. Ella es el resultado de consecuencias. Ella no lo pidió, ella no lo buscó. Está viviendo. Entonces Dios ve las lágrimas. Dice la escritura en el capítulo 16, en el verso 7, dice que ahí es donde en una fuente de agua le encuentra el ángel y le llama el Dios que me ve. Dice en el verso 13: entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Abraham había visto a Dios, la manifestación de Dios, y ahora ella lo está viendo, está hablando con él. En esa condición, las lágrimas de una madre, saben que nunca pasan desapercibidas delante de Dios. Hay madres que lloran por sus hijos. Normalmente se conoce que es la madre la que más sufre en el hogar. Es la madre que más se entristece en el hogar. Es la madre la que más enfrenta los problemas de los hijos. Es la madre la que corre a ver al hijo que ha sido preso. Es la madre que corre a ver al hijo que ha sido golpeado. Es la madre la que más sufre, porque ella es emocional. Ella se mueve por el amor, se mueve por la tristeza, se mueve por el dolor, y siempre en el auxilio y en el socorro de sus hijos y de su familia. Pero Dios ahí está, Dios está bien. Y muchas veces no es valorada. Pues que hijo se da cuenta de que de bebé le limpiaron y le quitaron los pañales, ¿verdad? Ni cuenta se dieron. Ya cuando ellos aprendieron a atenderse a sí mismos.
Pero las noches que no dejaron dormir, los días que enfermaron, los hijos que tuvieron que correr a las 3 de la mañana al hospital para atenderlos. ¿Quién valora eso? Solamente uno. Dios. Amén. Valora eso. Amén, amén. Y pudiéramos llegar a tener hijos que no valoran, o esposos que no valoran a la madre, porque se cree que esa es la responsabilidad de ella. Debe de ser más sacrificial que el varón, que él solamente se concreta a proveer, pero la que tiene que correr al médico, la que tiene que correr a atender, a estar presente en la escuela, en los días del diploma, cuando ellos se reciben. Ese es el pensamiento cultural a veces de algunos lugares donde el padre no está presente, pero siempre está la madre presente. En todo, en la tristeza, en el dolor, en el accidente y en la alegría de los hijos, es la madre la que está presente. Amén, amén. ¿Quién puede valorar eso? Tal vez la sociedad no lo valore. Un día démosle, dicen ellos, un día a la madre, vamos a reconocerla un día, vamos a celebrarla. ¿Y qué hacemos ese día? Pues que le llevamos unos 10 kilos de carne y que ella la hace. Sabe que van a venir los hijos, hay que levantarse hoy más temprano porque la casa tiene que estar limpia. Y algunos ya llegan hasta con los nietos. ¿Verdad, hermanos? No, la madre no merece un día, hermanos. No merece un día. Debe de ser honrada todos los días de su vida. Amén, amén. Claro que las mujeres, las jovencitas, las que no se han casado, no van a comprender a la mamá hasta que ellas. Y algunas le llegan a preguntar: ay, estos dolores de parto, así los tuviste tú cuando yo nací. Y algunas dicen: no, hombre, está peor porque te remolineaba, parece que danzabas en el estómago. Sí, los hijos desde el vientre provocan dolor. Los hijos desde el vientre están provocando en vómitos, ascos, dolores, días sin dormir. No lo sabían, hijos de su querida madre. ¿Sí lo sabían? Pues sépanlo de una vez. Hay que valorarlas. Y cuando la madre llega a ser anciana, y que muchos hijos la tratan, porque ya, pues ya se le olvidan las cosas, ya no tiene fuerza, y algunos le cargan la mano, y ya me lo dijiste 20 veces, ya me dices lo mismo, ya solo hablas lo mismo, y hermanos, ¿y acaso tú de niño no preguntabas lo mismo? También. Por eso, así la edad que tenga, honrarla, respetarla. Y ahora nos toca a los hijos velar por ella. Ahora los hijos deben de correr, cuando ella enferma deben de correr con ella al hospital, atenderla. Ahora tal vez a ellos hay que darles de comer en la boca como lo hicieron una vez con nosotros. Porque lo hicieron. Bienaventurado el que todavía tiene mamá. Porque todavía se puede honrar. Algunos ya la perdieron, pero no se olvidan. Hace poco hablé con un pastor. Fuimos a dejar todo lo que ustedes trajeron, hermanos. Felicidades. Esta misión
chiquita fue la que más ropa donó para la campaña. Gloria a Dios. Sí, de 400 iglesias. Qué bendición, ustedes van a ser bendecidos. Amén, amén. Y llegó un pastor con las despensas y nos daba su testimonio. Dice que él llegó a apartarse del Señor de los 14 a los 17 años. Y que llegaba tarde en la noche, un padre de esos severos, que llegas después de las 10 de la noche, no entras, te quedas en la calle. Esos eran padres con autoridad. Y dice, no le abras, le dice a su mamá. ¿Quién es? Es fulano de tal. No le abras, dice. Le gritaba a mi papá, y mamá se escabullía. ¿Cómo lo voy a dejar en la calle? Si es mi hijo. Y dice él, cuando entraba, hermano, el sermón, el sermón de mi madre, dice, ya tengo 78 años y parece que lo sigo oyendo. Cuando tenía 14, él fue hijo único. Dice que ella perdió varios hijos y que como Ana lo dedicó, siendo ellos cristianos. Ella dijo, Señor, dame un hijo y te lo dedicaré para ti. Y hermano, cuando llegaba a la casa, mi madre me decía, tú eres un hijo dedicado, tú no eres hijo del mundo, tú no perteneces al mundo, tú no perteneces al diablo, tú eres un hijo de Dios. Fuiste dedicado y tú vas a ser siervo del Señor. Cada vez que llegaba. Y ahora es pastor. Ya tiene más de 30 años sirviendo al Señor. Pero dice, esas palabras de esa madre, dice, me hacían estremecer, que todavía las son. Y son, hermanos, experiencias y que podemos aprender de Agar. Se puede aprender. Ella tuvo ese encuentro en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio del rechazo, y aunque llevaba el vientre de Abraham posteriormente la despide, porque ya ella concibe, regresa. Pero dice, hermanos, en el capítulo 21, en el verso 14, crece el niño, y cuando tiene 12 años ya Ismael, Abraham amaba a ese hijo. En el verso 14, el celo entre hermanos, ¿verdad? El mayor molestando al pequeño, el mayor abusivo del pequeño, maltratando al pequeño. Y así estaba Ismael cuando nace Isaac. Quitarle la tetera, hacerlo llorar. Que el mayor maltrata al más pequeño. Después de que nace Isaac, es destetado. Dice el verso 9: vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado luz a Abraham, se burlaba ¿de quién? De su hijo Isaac. La madre siempre está al pendiente de los hijos, ¿verdad? Y se burlaba, y lo vio. Dice, por tanto dijo Abraham, verso 10, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo, pero también es hijo de Abraham. Esto le pareció grave. Dice el verso 11, Abraham, este dicho
pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. ¿Qué hace un padre con un corazón que ama a dos y tiene que deshacerse de uno? Es la situación de Abraham. Verso 12 dice: entonces Dios le dijo a Abraham: no te parezca grave causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijera Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Isaac era el hijo de la promesa, y Ismael ya tenía otra promesa de parte de Dios para Agar. Dice: y también el hijo de la sierva, dice: haré una nación porque es tu descendiente. Solo porque es tu hijo, también tiene la promesa. Entonces Abraham, verso 14, se levantó de mañana, tomó pan, un odre de agua, y le dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Un pan y una cantiflora de agua, hermano. Con un hijo, pues ya de 12 años tendría Ismael en ese tiempo. Un pan. La falta de provisión. Pero si eres el padre, es tu hijo, ¿cómo es que no provees? Qué historia, ¿verdad? Verso 15: y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un... ¿Por qué? Dice 16: y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Agar piensa: mi hijo va a morir. No quiero verlo sufrir. No quiero verlo morir. Y lo dejó debajo de la sombra de un árbol. Y se fue a tiro de una piedra. ¿Qué será? Bueno, depende del brazo, ¿verdad? Hay quienes tienen el brazo de Fernando Valenzuela y tiran lejos. El corazón de ella se aprieta. Siente un dolor en el pecho. Le está provocando dolor. Y muy probablemente el pan se lo dio a Ismael, no se lo comió ella. Y muy probablemente el agua se lo dio a él, no se la tomó ella, porque así son las madres. Prefieren el bienestar de sus hijos al de ellas mismas. Entonces ve el muchacho que su madre está a la distancia. 12 años en el desierto. Y comienza a llorar. Empieza a llorar. Dice que alzó su voz, verso 16, lloró. Cuando él llora, mire Dios, hermano, bendito sea nuestro Dios, que oye nuestra voz en medio del dolor y de la tristeza, que responde cuando nos sentimos necesitados, cuando nos sentimos abandonados. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos saben que Dios nos oye, hermano? Amén. Dios nos oye. Amén, amén. Verso 17: oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas,
No temas, no temas, le dice. Porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Dice, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. El Señor nos recuerda sus promesas, porque Él es fiel a su palabra. En las situaciones más difíciles, Dios nos abre la puerta de esperanza. Dice el verso 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Regresó al lugar donde ella había salido. Dios abrió. Dios tiene promesas para los hijos, hermano. Haya nacido de la forma que haya nacido, de la manera que haya nacido, en la situación que haya nacido, hay promesas para los hijos. Haré de él una gran nación, le dice. Aunque Ismael nació en medio de errores humanos, Dios no abandonó su destino, ni el destino de ella. La misericordia de Dios también alcanza a nuestros hijos. Sí, hay madres preocupadas por hijos rebeldes, hijos alejados de Dios, hijos heridos, hijos perdidos, pero Dios también tiene propósitos para ellos. Dios ve a la madre herida y ve al hijo que sufre. Dios escucha a la madre desesperada. Dios sigue sosteniendo a la madre cansada. Dios sigue bendiciendo a los hijos de toda mamá que confía en Él. Dios es restaurador. Dios tiene destino para todos los que confiamos en Él. Hay muchas historias de hijos que nacen. No son casualidades. La forma en que nacieron, Dios tiene propósito. Decía un evangelista, mi papá ya se había ido de mi casa y regresó nada más a hacerme y se fue a comprar cigarrillos y ya no volvió. Pero en esa regresada a mi casa nací yo. Y es un gran evangelista, hermano. Dios tiene promesas para las madres y para sus hijos. Solamente hay que oír a Dios y ver la gloria de Dios. Porque Él es misericordioso. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Los ojos del Señor están puestos sobre nosotros. Él ve, Él mira, Él examina, Él oye el clamor, Él mira el dolor, Él mira el quebranto, Él lo sana, Él levanta. Él es padre de huérfanos, Él es defensor de viudas, Él es defensor de madres abandonadas, madres solteras. Dios no abandonará. La sociedad abandonará la familia, pero nuestro Dios no abandona al necesitado. Aleluya. Dios tiene la dirección correcta para las madres como para los hijos. Para aquellos que por causas del destino, a veces una decisión que parecía prudente, una decisión que parecía, porque dice la Escritura que hay caminos a los cuales al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte, caminos de perdición, caminos de tristeza, caminos de dolor, caminos de abandono, caminos de desprecio, pero nos parece la mejor decisión. Encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas. Amén. La dirección viene de Dios. Dios le dijo a Abraham, vete al desierto fue, y ahí fue el hombre más rico de todo el desierto y de muchos de las ciudades, hermano. Cuando obedecemos,
Él tiene poder para eso y para más. Amén, amén. Mire, ahí estaba un pozo. Dice el Señor que Dios le abrió los ojos. A veces el dolor nos nubla la razón, el dolor, la tristeza no nos permite ver la puerta, la salida. Pero Dios ahí abre los ojos, dice, le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Vio la fuente de agua, era la esperanza. El Señor, dice la Escritura, que Jesucristo es fuente de agua de vida. Él es la esperanza para todo ser humano, para los madres, para los padres, para los hijos. Él es la fuente de agua de vida. Bebieron ellos, hermano, el niño creció. Él fue un tremendo arquero. Se fue a Egipto y creció ahí en Egipto. Mire qué cosas, no sé, yo estaba analizando esto. Porque Abraham tuvo de esclava a una egipcia y la dejó ir sin presentes. Los hijos de Abraham estuvieron de esclavos en Egipto, pero los egipcios lo dejaron ir enriquecidos. No hay aquí de esos que creen cuánta cosa es. Mejor no lo voy a decir porque a veces alguien toma ideas que uno no quiere todo. Porque muchos dicen, es el karma. Nada, ¿cuál karma? Es lo que siembras. ¿Ah? Lo que siembras, cosechas, nada más. Amén. Amén, amén. Así es que sembremos bien, hagamos bien a todos. Y todo lo que deseemos para los demás se nos devolverá multiplicado. Amén. Decimos bien, Amén, amén. hablemos bien, devolvamos bien, no paguemos mal por mal. Sembremos bien, y lo que hagas con tu prójimo, aún dice la Biblia, el que le da al pobre es como si le prestara a Dios, y Dios es buen pagador. Amén. Amén. Abraham dejó ir a la sierva esclava y a ellos lo dejaron ir de la esclavitud de Egipto. Agar es la historia, hermanos, de muchas madres heridas que caen en la desesperación, que sufren por decisiones de otros, pero esta historia nos enseña que hay un Dios que ve, un Dios que oye y un Dios que provee para que sigamos adelante, y un Dios que da promesas a los que confiamos en Él. Amén. Pongámonos de pie en esta hora. Quiero que todas las mamás se paren, y aún las que están casadas se paren, porque a veces hay funciones que algunas hacen de madres, y Dios bendice. Pablo habla de engendrar hijos. Si usted ha ganado una alma para Cristo, usted ha engendrado un hijo en el Evangelio, o una hija en el Evangelio. Entonces nos convertimos, algunos le llaman padres espirituales, ¿verdad? Como Pablo sí se menciona. Pero yo quiero que oremos por todas ustedes, madres. Yo no conozco su historia, yo no conozco sus lágrimas, yo no conozco su afán, su trabajo, su dolor, sus luchas, sus pruebas, pero hay un Dios que sí ve. Agar fue valorada por Dios y le cambió su destino. La regresó a su país. Amén. Y de Ismael nacieron muchas naciones. De Isaac solo nació una nación. Una nación. De Agar nacieron muchas naciones. Vamos a orar por todas las mamás aquí presentes, las que no están vivas. Vamos a orar por ellas. La mejor es nuestra oración. La oración puede bendecirles. Por ustedes, madres, muchas felicidades en su vida. Dios les recompense siempre
su fe, su paciencia, su entrega. Dios les recompensa. Y no pierda la fe por ese hijo, por esa hija. Dios ve y Dios oye. Y Dios provee salvación y vida eterna. Amén, hermano. Dios es bueno. Amén. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, en esta hora yo te doy gracias por la vida de cada mujer. Señor, Agar nos enseña su historia, nos enseña que tú eres el Dios que ve, el Dios que oye, el Dios que provee esperanza, el Dios que da promesas. Ese es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero también es nuestro Dios. Si ustedes tienen ahí como hijo a su madre bendita, abrácenla. Y por primera vez, tal vez usted nunca le dijo gracias, dígale gracias, mamá. Gracias. Demos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, por cada madre aquí, Señor, que tú has bendecido. Señor, que les guardes, que les protejas, que les libres, que las sigas levantando como, Señor, pilares en el hogar. Bendícelas, fortalécelas, Señor. Dale larga vida, Padre, pero una larga vida llena de dicha, de satisfacción, de bienaventurada. Sea cada una de ellas, Señor. Recompensa su fe, recompensa, Señor, esas lágrimas que se han sembrado, Señor, que las tornes en manantiales de dicha y de gozo. Que el lamento tú lo cambies en baile, Señor. Que la tristeza la cambies en alegría, en gozo. Que las debilidades las tornes en fortaleza, Señor. En el nombre poderoso de Jesús bendecimos a cada madre. Pongo en tus manos la vida de mi madre, Señor, que tiene 89 años. Bendícela, guárdala, síguela fortaleciendo, síguele dando lucidez, Señor. Y a estas madres también dale lucidez. Pasen los años, síguele dando fortaleza, Señor, y salud. Y que descansen, porque los hijos proveerán para ellas, Señor. Así como ellos proveyeron para sus hijos, que ellos aprendan a honrarles para que también se les alargue la vida. Bendecimos a cada madre, Señor, en este lugar. Te doy gracias por su vida. Gracias, dígale gracias, Señor. Que derrame sobre ellas, Señor, que las corones de tus favores y de tus misericordias, Señor. Y si hay alguna madre que ha sido herida, Señor, que se duele, que tiene tristeza en el corazón por los hijos, Señor, dale la satisfacción de verlos salvos, entregados a ti, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdales, guárdales, bendíceles, protégeles, guarda su corazón, sana las heridas, Señor, en el nombre de Jesús. Consuela los corazones quebrantados, Padre. Y a ti damos la gloria, a ti damos la alabanza y la adoración, en el nombre de Jesús. Madres de restauración y de vida nueva, Dios les bendiga. Muchas felicidades. Den un aplauso al Señor por ella. Aleluya. Si hay alguna necesidad, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, toda necesidad, Señor, de tu pueblo es puesta delante de ti. Tú eres el Dios que ve y el Dios que oye y el Dios que recompensa la fe, Señor. Toda necesidad de salud, toda necesidad de provisión de lo alto, toda necesidad, Padre, tú la conoces. En el nombre de Jesús, bendíceles, provéeles, sana, Señor. Todo cuerpo sea sanado, toda enfermedad salga de los cuerpos. Bendice la vida de cada uno de ellos para la gloria de tu nombre, Señor. Y decimos amén, amén, amén. Puede sentarse, hermano, dígale a Dios gracias siempre.